país hay limitaciones para usted y hay cosas que usted no la puede tocar y si la vas a tocar tiene que ser delicadamente. Ella como presidenta del consejo tiene el derecho de organizar y velar porque las cosas se hagan bien, pero usted no tiene la autoridad de secuestrar una institución privada que no es del Estado, que ha costado sangre y muerto en esta provincia y mucha gente preso para usted hoy, porque usted es autoridad, a venir y a estropear a personas y nombrar personas que no está usted calificada a nombrar. Mira, quiero aclarar, Ramón, que el consejo sí es del Estado, lo que no es del gobierno. Atención, déjame explicarle. Una cosa es el Estado y otra cosa es Cuando el hablo gobierno. del Estado, estoy hablando del gobierno. No, no es que no es lo mismo. El Estado, sí, el consejo sí es del Estado porque el consejo lo crea una ley. Claro que sí. Y las leyes, ¿quiénes hacen las leyes? Las crea el Estado, el Poder Ejecutivo. No, el Poder Legislativo. Legislativo. Entonces, el Consejo sí es del Estado. Ahora, lo que no es parte del gobierno, lo que no es parte del gobierno, no es propiedad del gobierno. Ahora, el gobierno tiene una representante que es la gobernadora o gobernador de turno, porque Raquel Jiménez está ahí porque es la gobernadora. Y la ley lo que indica es que la gobernadora o el gobernador de turno es el presidente del consejo. Pero es como usted dice, la dirección ejecutiva es quien tiene que tomar las decisiones ejecutivas que se van a hacer en ese órgano. Y a posicionar la persona que entienda la provincia a través de los comunitarios. Mario Santos a las 2:31. Vamos a tener que traer la gente de Proceso Siglo XXI, Sandy, a esta hora, para completar ya. La gente de Proceso Siglo XXI, para que se complete el PLD ya en este programa. No, ¿qué pasa? Porque aquí nada más atacando al gobierno. Dios ¿Qué es esto, Dios mío? Mario Santos. Mire, la educación dominicana, me quiero referir al Ministerio de Educación y en su defecto al ministro de Educación, Roberto Fulcar. Mi comentario lo hemos titulado: la educación dominicana no aguanta más improvisación. Tenemos entendido que los dos, por no irnos más lejos, los dos últimos ministros de educación del gobierno del presidente Danilo Medina y el PLD improvisaron mucho. Tal es el caso de Andrés Navarro, que es una persona que no es ligada a lo que es la educación, aunque es un buen gerente, pero todo se fue dañando cuando Navarro decide tener o lanzar unas aspiraciones a la presidencia de la República. Ustedes saben que ahí la política empezó a permear más de lo normal la educación dominicana. Luego, con el nombramiento, luego de la renuncia de Andrés Navarro y venir el presidente Danilo Medina y nombrar a el señor Peña Mirabal, ocurrió un problema y fue que este señor parece que estaba, aunque era viceministro de Educación en ese momento, estaba ajeno a muchas cosas y también improvisó. Tal es el caso, y Kelvin es mi fiel testigo, del fallido concurso de educación, que fue ahí donde este señor la macó, como dicen en nuestros campos, con una serie de profesores súper preparados, profesores el concurso de oposición. Sí. Y una serie de situaciones que se crearon con que se vieron así porque ya estaba en un momento el país de elecciones y no se le daba mucho seguimiento a los tollos y atolladeros y metida de pata que este señor dio en el Ministerio de Educación. Pero ¿qué pasa? Si alguno de ustedes, amigos que nos escuchan o nos ven en las redes sociales, Ramón, Kelvin, señor director, observan, alguna vez han jugado o practicado algún deporte, Ramón, lo mejor que hay es desde las gradas. Claro. Pero cuando tú estás en el juego, las cosas cambian. Dicen en Jayaco, no es lo mismo ver a Satanás con la palabra de... Me sacaban los espaguetis. Entonces, eso hizo Roberto. Roberto Fulcar, en su condición, ya cuando era anunciado ministro, o que sería el posible ministro de Educación, empezaba a decir que iba a cambiar la educación, que todo lo que el PLD y los gobiernos anteriores habían hecho era un fiasco, pero que se iban a dar cuenta luego del 16 de agosto, o nos íbamos a dar cuenta, lo que era un verdadero timonel
en el Ministerio de Educación. Y tengo aquí algunas cositas para darle fundamento a nuestro comentario. El Listín Diario del 22 de julio dice que el señor, en momentos de transición, el señor Roberto Fulcar se reúne con el Consejo Nacional de Educación y hacen un cronograma de cómo va a ser ese año escolar. ¿Qué es lo correcto? Que es lo correcto, claro. Y que todo está listo para inicio del año escolar cuando ya él sea, venga la fecha, ¿cierto? Y él sea posicionado ya como ministro. Luego, dice, se junta vía web en una llamada vía web con la gente de Educa, de Acción Empresarial para la Educación, y le dice que serán abiertas el 20 de agosto con toda seguridad y que todos los pormenores y detalles del inicio del año escolar estarán listos. Pero luego, dice el Listín Diario del 19 de agosto, que el plan que sería presentado en el gobierno para el inicio del año escolar fue pospuesto para unos 5 días después, 4 días, el lunes 24, porque el señor Fulcar decía, y tanto el presidente Luis Abinader también, de que querían estar aquí algunos organismos internacionales y nacionales que iban a dar algunas pautas y querían ser parte. Por eso, para ver el comienzo de la educación, cómo iba a ser, pero ya todo relanzar. estaba listo. Simplemente era dar unos pequeños detalles y pinceladas a lo que ya estaba hecho. O sea, que no era a cambiar, sino a fortalecer lo que ya estaba supuestamente listo. Dice el periódico El Nacional del 19 de agosto que se suspende para el día 24. El organismo, porque organismos nacionales e internacionales venían. Luego, dice que la educación dominicana ya estaba lista porque era parte de un consenso. Y quiero leer la palabra consenso. Dice, acuerdo o conformidad en algo de todas las personas o una colectividad. En este caso, el Consejo Nacional de Educación, la ADP, Educa, la Sociedad de Padres y Amigos de las Escuelas, los religiosos y todos los entes vivos que forman la educación están de acuerdo según Roberto Fulcar. Pero luego, Roberto Fulcar, durante una orden departamental, quiere quitar, no ha iniciado todavía el año escolar, ya todo estaba listo, quiere quitar, o ya lo hizo, unos 18 directores regionales que fueron nombrados, claro, en la gestión de Andrés Navarro. Y aquí llego a lo que pero es... que fueron a un concurso. A un concurso de oposición y una ley que los ampara. Pero la ADP, que ese es el problema que tiene la clase profesoril de la República Dominicana. ¿Por qué? Porque la ADP se ha permeado, como otras instituciones sindicalistas, por la política dominicana. En el momento que la Asociación Dominicana de Profesores y su presidenta, Xiomara Guante, debieron pronunciarse y si era posible no impartir docencia en este país, fue cuando esas personas fueron nombradas. Pero luego que pasan un concurso de oposición, fuera amañado, no fuera amañado, fuera un traje a la medida de Andrés Navarro por sus aspiraciones presidenciales, lo que sea, que en parte estoy de acuerdo con eso y no lo niego, pero usted no debió dejar que esas personas fueran posicionadas. Ahora que esas personas están, las primeros que aparecen son la ADP, son las directivas, la dirección de la ADP a nivel nacional, y dicen, la dirección ejecutiva, que los que van a ser nombrados ahora, los 18, serán de forma provisional. Otro problema. Entonces, ¿dónde yo quiero caer? ¿Dónde quiere llegar Mario Santos con este comentario? Provisional porque según yo creo que son 5 años, que son 5 años que un director de esos que decía no la ley departamental que iba a hacer eso, pero escuchen ahora, esta semana que pasó, salió a relucir
un comunicado desde la Dirección de Comunicaciones del Ministerio de Educación, donde decía que se reunieron con esos 18 directores regionales y resulta que un día después salieron a desmentir estos directores regionales esa información diciendo que solamente fueron con 5. Entonces, señores, quiere decir que el nuevo gobierno y el nuevo ministro de Educación está inventando. Señores, aquí hay 2 ministerios que no pueden inventar ahora mismo, que es el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación. Los que como yo, y la gloria sea de Dios, hemos tenido la oportunidad de tener algún tipo de educación aún breve fuera de este país y nos medimos con los estudiantes de Haití, escúchenme bien, de Haití, de Venezuela, de México y de otros países de Oriente, como en el caso nuestro, que tuvimos un momento en una universidad cubana con estudiantes de más de 150 países, a veces me daba vergüenza porque observaba que la educación que se me sirvió en mi país no era una educación de calidad. Y estamos hablando de una educación que todavía no tenía los vicios. Ese ha sido el talón de Aquiles del desarrollo de la República Dominicana, señor. Entonces, finalmente, no podemos permitir que en educación vengan personas a improvisar. Y el problema aquí, Kelvin dijo algo muy importante en su comentario anterior, y es cuando los gobiernos tienen algún tipo de deuda, si se quiere, con algunas instituciones. Por ejemplo, Educa, en momentos como estos, debería estar al frente de lo que está pasando, pero están callados, porque en los últimos años, lo mismo que la ADP, en los últimos años se la pasaron criticando al PLD, diciendo de todo, pero ya Educa Educa ya no aparece. Ya no sabe de educación. La ADP y Xiomara Guante no hablan, esos 18 no son profesores. ¿Qué van a hablar? No son profesores, son 18 directores regionales. ¿Qué es lo que van a pero hablar? le tengo lo último. Pero que Xiomara Guante es un cuadro del PRM. Le tengo lo último, escuchen bien. Todavía no han sido entregadas ni al 60% del profesorado nacional las supuestas computadoras que se van a entregar para impartir clases. Y ya a partir del lunes van a empezar a darle los refuerzos y las clases virtuales a los maestros y maestras. Okay. Y en Bonao... ¿Y las que no tienen? No, se yo van no a sé. quedar atrás. Yo ahorita estaba con unos colegas, amigos maestros, y me decían, Este Mario, país va bien. nosotros no tenemos, Este país va no se nos ha bien. entregado nada. Y hay lugares del país donde este fin de semana ahora fueron a recogerla. Y porque no llegaron completas, que algunas veces llegaron hasta el 50%, prefirieron no recibirla. Así, señores, va la educación de la República Este país va Dominicana. bien. Mira, uno no quisiera que fuera así, pero el año escolar lamentablemente aparenta ser un fracaso. O sea, parece que se perdió, Sandy, ¿verdad? Se perdió el año. Que mucha gente le estuvo sugiriendo al ministro que iniciara en enero, que yo creo que era más prudente, aunque nos cogiéramos un poquito del verano, que las clases terminaran en julio, qué sé yo, a finales de junio, pero iniciar en enero. Pero ellos insistieron en hacer este tollo que están haciendo. Reiniciar con una verdadera educación. Claro. Lanzarla porque... pero oigan esto, miren, Mario decía algo sobre el concurso de oposición. Y mucha gente sabe que yo fui víctima del concurso de oposición, porque en mi calidad de ingeniero de software, yo fui a un concurso de oposición en el 2017 y pasé ese concurso con la mejor nota de la provincia Monseñor Noel. Y sencillamente el Ministerio de Educación nunca me llamó a trabajar. Pasando con la mejor nota de la provincia, una nota sobresaliente, no me llamó a trabajar. Pero mira qué pasa ahora, porque era del PRM, ¿verdad? Usted era PRMista. Mira qué pasa ahora, Mario. Que esas clases virtuales que se están proponiendo, el 80% de los maestros no tienen la capacidad a nivel tecnológico para impartir docencia de manera adecuada a través de esas plataformas, porque no la conocen. Yo que estoy involucrado con la tecnología y trabajo algunos de esos proyectos, sé que muchos de los maestros ni siquiera conocen de qué forma utilizarán la plataforma, cuáles son los sistemas que se van a utilizar, qué es lo que tienen que hacer. Y esas clases al vapor que se le van a dar a los maestros realmente no los va a dejar preparados para
en noviembre tener el conocimiento necesario para controlar. Yo conozco a una profesora que no sabe utilizar una computadora. Pero en el caso mío, voy a hablar porque, ¿verdad? Tú tienes que hablar con pruebas. Estoy cursando ahora mismo una maestría en gestión de la educación física en la UAS. Y esta mañana estuvimos conversando nosotros tres. Yo le dije, estoy para donde una amiga porque habían cosas que no entendía y fui de un prontito para que ella me explicara. Imagínese uno de estos profesores de estos lugares, ¿verdad? Usted que es diestro. Claro. Y así los niños y niñas que muchas veces vienen de lugares de extrema pobreza, que no han visto nunca una computadora, etcétera. Vamos a ser sinceros. Mira, dice José Julián de la Rosa Capellán, yo creo que fue a Ramón esto, José Julián de la Rosa, que aprovecho para saludarlo desde Sabana del Puerto, dice que hubo de ser necesario estar ahí en el momento para determinar si fue necesario o no, o si fue un show mediático. Yo estuve ahí y puedo decir que el manejo de una parte determinante para poder obtener la respuesta de la otra. Bueno, él está hablando de lo que pasó en el Consejo para el Desarrollo. No sabía, parece que José Julián era parte de la camada de periodistas y comunicadores. Claro que tiene que serlo. Que estaban ahí. Claro que tiene que serlo, porque es su partido. Y tiene que defender a su partido. Tiene que defender a su partido. No, así no. José Julián es mi amigo. No maltrate un compañero. Y tiene derecho a expresarse de esa manera. No maltrate un compañero. Él sabe que fue un show mediático. Él sabe lo que sucedió. Ahora, José Julián desconoce cómo fue logrado el Consejo en esta provincia. José Julián desconoce eso. ¿Cómo funciona el Consejo? ¿Y cómo se ha logrado el Consejo? Perdónalo. Que no fue a través de los políticos. ¿Cómo fue que se logró el Consejo, Ramón? El Consejo se logró. Es cierto que hubo mucha sangre. Bueno, yo te voy a decir algo. Félix Morón. Muchos problemas. Félix Moronda murió fruto de la lucha de conquistar lo que es el 5% de Falconbrí, porque le dieron un tiro en la rodilla, yo andando con él, le dio una artritis y murió de eso. Nosotros caímos 3 veces presos en La Vega, sin contar las veces que caímos presos en este cuartel. Los Jabá, que fueron los que formaron el movimiento en aquellos años. O sea, que esa gente no conoce cómo... Y a nivel de la provincia y de la zona norte, mucha gente cayeron presos y huyendo, desconoce el tema. Y aparentemente la gobernadora y las nuevas autoridades desconocen el tema del Consejo. Por eso han caído en esa trampa. Y por eso están mal parados hoy. Esa es la realidad. Dejémoslo hasta ahí. ¿Y usted estuvo en esa lucha? Claro que sí. La risa de Ramón. Yo tiré bomba. Ramón, la risita. Yo quemé mucha goma, tiré muchos tiros.